Hola gente de YouTube, acá estamos con un nuevo video, ¿sí? En esta ocasión iba a leerles unas partes del libro que estoy leyendo ya hace varios días, ¿sí? Que hay muchísimas cosas para destacar, pero la verdad es que sentí que antes que simplemente leerlo, es mejor primero aplicarlo, experimentarlo y recién ahí leerlo. Porque la idea de leerlo no es solo leerlo, sino eh, dar el punto de vista de uno. Y para uno dar el punto de vista de uno, tenés que vivir las cosas. ¿Sí? Bueno, me presento para los que no me conocen, soy Federico Matías Ramondegui, tengo 35 años. Hace poco más de 2 años estoy separado, ¿sí? Con una niña pequeña de por medio, una casa de por medio, con todos con asuntitos, ¿sí? Situaciones que hay a resolver, ¿sí? Con la otra parte. Y a raíz de eso vino muchas preguntas, se buscaron muchas respuestas, mucho patareo, eh, muchas broncas, muchos miedos, muchas inseguridades, muchos momentos de empoderamiento también, mucho resurgir, mucho leer, mucho escribir, mucho reflexionar, mucho compartir. Eh, y nada, vengo a compartir todo en este canal mediante los pensamientos de una persona que vivió esa etapa como una de las más complicadas de su vida, más allá que en, voy a seguir viviendo cosas de esa índole porque obviamente es una conexión de por vida con la otra parte al tener un hijo en común. Eh, y nada, es hablar de todo ese camino, de toda esa, cómo se va manejando las cosas desde una forma literalmente honesta, natural, eh, no como un maestro ni como nada, sino como una persona normal que habla de sus asuntos, ¿sí? Obviamente que mi vida no es solo eso, siempre digo lo mismo, a partir de eso salieron muchísimas cosas buenas, por ejemplo este canal de YouTube, que para mí tiene muchísimo valor, no solo para mí, sino creo que también en el futuro va a tener muchísimo valor para muchísimas personas que estén atravesando en ese momento por lo mismo que yo estoy atravesando hoy. Eh, y nada, es así, es todo un camino. Así que la idea es compartirme, es compartir mi visión de la vida, mi día a día, mis cosas, así como lo hago en mi canal de Instagram, que es Federico Matías Remondegui. Ahí me pueden seguir, hacer comunidad, ¿sí? Si comparten mis valores, obviamente son más que bienvenidos. Eh, y nada, la idea es hablar desde eso, por eso al final no voy a hablar de lo que estuve leyendo en este libro, ¿sí? Eh, Hay una cosa muy clave en todo el tema este de las separaciones, los divorcios y todo eso, es que no se depende la relación que tengas con tu expareja, no se puede, la ley no ampara obviamente hablar, no sé si es que no ampara hablar de la otra persona, sí obviamente no compartir eh, información delicada, textos, mensajes de texto, WhatsApps, conversaciones. Eh, por la vía pública. ¿Por qué? Porque, bueno, quedan también, ¿cómo se puede decir? Queda también, tiene que estar autorizado por la otra parte, ¿sí? Eh, si no, obviamente que vas a tener problemas legales, por más que uno esté exponiendo una verdad, lo que sea. La ley de acá, del mundo, es así. Y nada, supone palos en la rueda, ¿sí? Que uno, la verdad que no los quiere, pero también aprende de todo ese tipo de detalles. Pero bueno, yo me encontré con ese tipo de situaciones donde me gustaba exponer la verdad, ¿sí? O era simplemente capturas de pantalla, ese tipo de detalles. Pero sí, del otro lado, obviamente que obviamente no van a estar de acuerdo con lo que uno publica o lo que sea, porque se sienten muy expuestos. Bueno, si toman acciones desde la parte legal, uno tiene poco que hacer, ¿sí? Pero bueno, también hay maneras y maneras de poder contar
el punto de vista de uno, ¿sí? Que siempre digo lo mismo en este canal, que el punto de vista de uno no es la realidad, no es la única verdad, ¿sí? Pero sí estoy muy conforme o muy atento a lo que me voy contando de esta realidad, ¿sí? De toda esta situación en específico. Eh, ¿Por qué? Porque trato de hacer las cosas lo más a conciencia posible, porque la idea, así como ya he avanzado muchísimo en todo este proceso, y me ha ayudado muchísimo todo esto, todo lo que he ido pasando, de seguir compartiéndome y ayudando y creciendo yo también y aprendiendo de otras personas sobre todo este proceso así que uno va viviendo. Eh, entonces, muchas veces, antes de ponerme a averiguar si puedo dar ejemplos claros, que esto que lo otro, muchas veces prefiero hablar de situaciones muy, 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 muy cercanas, pero muy cercanas, donde esté el señor A y la señora B, o la señora A y el señor B, que tuvieron X problemas, no dar absolutamente nada de nombres, es la mejor forma de poder dar ejemplos de una forma muy, muy, muy cercana, con puntos de vista muy cercanos, sin exponer nada personal, ¿sí? Pero bueno, como les decía, eh, yo en mi caso tuve esos años de casado donde hubo cosas buenas, hubo cosas malas, hubo cosas eh, normales y cosas que por ahí no hubiesen sido muy normales. Y bueno, trajo como resultado una ruptura, ¿sí? Em, hoy en día se sigue trabajando en todo eso y es ahora donde por ahí empiezo a hablar ya más desde ejemplos muy, 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 muy cercanos para poder dar a entender em, para poder dar a entender un punto de vista con ejemplos de gente muy cercana. Vamos a decir que era el señor A y la señora B. El señor A y la señora B me he enterado que eh, tienen una hija en común, ¿sí? Una chiquita. Tienen una casa en común, que la construyeron juntos en la casa de la familia, ¿sí? De la señora B, ¿sí? Esta señora B y este señor A estaban siempre estaban muy enamorados, muy enganchados, decidieron construir, ni siquiera se puso a pensar el señor A de construir en un terreno que no era propio, porque estaba construyendo en un terreno que era ajeno, ¿sí? Ni siquiera era encima, ni siquiera era de su familia de forma directa porque había gente difunta en el medio. Entonces, la historia es que, bueno, viven ahí y resulta que llegó un momento de ruptura, de ya no había forma de seguir la relación por diferentes motivos, ¿sí? Y a partir de ahí, ese momento, cada uno empiezan a separar sus caminos, más allá de que el señor A y la señora B tenían algo en común, ¿sí? Que era un hijo, que los va a unir de por vida, ¿no? Los iba a unir de por vida. Entonces lo que pasaba es que empezaron a no coincidir en muchísimas cosas. Eh, Desde un lado se exigía dinero para compensar la ausencia, entre comillas, del señor A, ¿sí? Aunque el señor A estaba a la mitad del tiempo, casi literalmente, con su hija, compartiendo en su otra vivienda, ¿sí? Una vivienda que no es propia, que tuvo que ser prestada de momento, como si fuese un aguantadero, ¿sí? Con todas cosas prestadas, cocina, heladera, lavarropa, cama, televisor, mesa, ¿sí? Un montonazo de cosas. Mientras tanto, la señora B se quedó viviendo en la casa, ¿sí? Esa casa que quedó en terreno de su familia.
si bien la casa fue construida y esté a nombre de los materiales y todas las cosas que se compraron a nombre del señor A, eh, de momento hasta el día de hoy, después de 2 años, sigue estando todo allá en posesión de eso, con todas las cosas que quedaron adentro, ¿sí? Un montón de cosas. Y que en su momento, en un principio, la idea, según me llegó la anécdota, era compartir que uno viviera ahí en el lugar y la otra parte le diera la mitad, como si fuese un alquiler, o alquilarlo a un tercero y recibir mitad y mitad. Pero llegó la parte en la que la señora B, después de haber tenido ese acuerdo de palabra, se fue a asesorar con un abogado y directamente el abogado, que no corta ni pincha en realidad, es solo se va a ir a favor de su cliente, le dijo, no tenés por qué dar nada, y simplemente la señora B cambió su forma de pensar y le dijo al señor A, no tengo por qué darte nada y chau. A partir de ahí empezaron muchas broncas por esas formas de ser tan cambiantes, ¿sí? De faltar muchísimo la palabra y de no reconocer todo el esfuerzo que se hizo en conjunto por la construcción de la casa y todas las cosas que habían adentro, todas las cosas que habían regalado al señor A, tanto el señor A como la señora B, pero el señor A, bueno, habían recibido muchísimas cosas que quedaron allá. El señor A entiende muchísimo que además de simplemente que la señora B se haya quedado de momento con la casa y que no tenga ningún tipo de acercamiento a llegar a una mediación para poder llegar a un acuerdo bien con eso. Vive también con su hija, pero el tema es que viven mitad y mitad, o sea, viven una mitad con la señora B y una parte con la señora, con el señor A. El tema ese, eh, ahí empiezan muchas broncas, porque la verdad que el señor A considera que la señora B no se está esforzando para nada por salir a, a rebuscarse la vida como se la tuvo que salir a rebuscar el señor A, ¿sí? Caer con todas cosas prestadas. Y así todo, además, por juicios, por como cuenta la historia, también el señor tuvo que poner un 20% de su sueldo, más gastos a medias extra, ¿sí? Para compensar que la señora B trabaja como monotributista ya hace años, como más de 15 años, y el señor A, al tener un sueldo en blanco, tiene que compensar lo que la señora B no trabaja, ¿sí? No es que solo no trabaja, sino que tampoco sale a tirar currículum, no solo eso, sino que no tiene no se mueve para buscar un mejor progreso, se pone la cómoda y directamente tiene que recibir dinero del señor A, su expareja, para solventar los gastos de su hija y seguramente cosas de ella también, eh, ya que pasa sumas de dinero muy grandes para lo que es un menor, que no se lo va a gastar, no se lo gasta ni ahí en un mes, porque obviamente el señor A también convive la mitad del tiempo con ese menor y con ese hijo, y no se gasta eso ni ahí. Pero en fin, entonces a partir de eso muchos problemas, muchas dudas de qué hacer, de qué no hacer, muchas broncas, de coincidir, de no coincidir, de sentir sentir que el señor A le revolvía los dedos en el orto, que la ley siempre amparaba al otro lado, ¿sí? Porque el señor A, al ser varón, directamente siempre tuvo las de perder, al señor A incluso le han pegado físicamente, el señor A no ha decidido hacer la denuncia porque no quería más lío, hoy en día se arrepiente porque a partir de eso no quedó constancia nunca de lo que pasó, más que un audio, ¿sí? Eh, donde se escucha toda la escena, videos, situaciones donde están enfrente de su hijo en común, donde quedó totalmente afectado por las faltas de control, ¿sí? Que tuvo la señora B, ¿sí? Donde no calculó en ninguno de los momentos la cercanía del hijo que tienen en común. Eh, y nada, reproches de un lado, reproches del otro, falta de entendimiento. Y todo ese camino, abogados de por medio, que esto, que lo otro, un desgaste de energía
total, total, eso es lo que cuenta la historia. Un desgaste de energía total. ¿Qué le juega a favor al señor A? Le juega a favor que literalmente no quiere sacarle nada a la señora B. Simplemente quiere equiparar la cancha. Recuperar lo que corresponde, ¿sí? Y para eso tiene que meter abogados, tener paciencia, escuchar mentiras del otro lado. Todo un proceso, gastar dinero que nos sobra. eh, Todo en ese proceso de querer crecer, de querer aceptar cosas que uno no puede controlar y al mismo tiempo de ir a buscar lo que uno también trabajó, porque no hay paz en dejarse pisar la cabeza tampoco. Del lado de la señora B seguramente también tiene sus puntos de vista válidos o no. Eh, Resulta que yo creo que una persona que roba y manipula a otra persona, por más que no le robe y manipule al resto del mundo, no dejas de ser una persona que roba y manipula. No puedes disociar eso, ¿sí? Entonces, como haces algo, haces todo. Pero bueno, es algo que me cansé de leer y tratar de entender y tengo que seguir machacando, machacando. Eso es lo que decía la historia. Esa persona decía, tengo que terminar de hacer eso, tengo que terminar de entender que la otra persona no va a entender o no va a querer entender el punto de vista de la moral, ¿sí? De la conciencia, no lo va a ver y trabajar con eso. Eh, Muchas veces pensando el señor A en rebajar su nivel y decir también recurrir a mentir en cosas para ver si de esa forma puede recuperar lo que es suyo, de qué forma hacerlo, saberlo y estar en conciencia de que esa persona, de que el señor A no lo hacía, no lo hace para sacar algo, ¿sí? Sacarle algo a la otra persona, sino que lo hace simplemente para volver a equilibrar la cancha, ¿sí? Todo un tema, todo un tema. Así que nada, hasta acá este video. Otro día seguiré contando más de esta historia del señor A y la señora B, con sus matices de cada día. Y para que sepan que si están viviendo algo similar, no son los únicos, ¿sí? El señor A y la señora B también vienen viviendo estas cosas. Y por lo menos del lado del señor A, les puedo decir que está trabajando muchísimo, poniendo en trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hace mucho foco. eh, Trata de actuar lo más a conciencia posible. eh, no se olvide de sí mismo, sigue haciendo deporte, sigue comiendo bien, sigue siendo un papá presente, disfrutando de eso, sigue cumpliendo con las cosas que le impone la ley, por más que él no esté de acuerdo. Eh, Sigue leyendo, sigue escribiendo, sigue compartiendo sus cosas con los demás. Entonces, nada, es una invitación que les hago, para que a modo, no sé si la palabra es blog o lo que sea, se sientan acompañados porque de este lado también tengo esa muy buena información de muy cercana fuente, acerca de esta situación del señor A y la señora B, y creo que también es muy bueno para que la gente no se sienta sola y entienda que no son los únicos pasando por esto, no son los primeros, tampoco van a ser los últimos. Así que nada, hasta acá este video. Me pueden seguir en mi Instagram, que ya les dije, Federico Matías Ramondegui, así hacer comunidad. Y cualquier consulta, duda, pregunta, lo que sea, sugerencia, ahí estamos. Chao gente, los quiero.